Bienvenidos y bienvenidas a Lo Simple No Vale. Tengo el placer de volver a contar con Darina. ¿Qué tal estás? Muy bien, un saludo desde Ucrania. Y bueno, Martín, que tú también eres casi un habitual en el canal. ¿Qué tal estás? Muy bien, contento. Bueno, vamos a hablar de diferentes temas. Vamos a hablar primero una primera parte de la educación, que el curso escolar está a punto de empezar dentro de poquito tiempo, y luego vamos a hablar de lo militar y también de cómo se encuentra un poco el ánimo allí en Ucrania. Y voy a empezar por ti, Darina, con la educación. ¿Cómo de importante es esa preparación que se está haciendo teniendo en cuenta la situación terrible de la guerra? Bueno, nos tenemos que preparar porque la situación con cada año es diferente. Tenemos que tomar en cuenta cómo todo esto comenzó. Primero teníamos el COVID y no había, los centros estaban cerrados como muchos otros centros educativos en otros países. Entonces hay estudiantes que ingresaron, digamos, a la universidad. Yo soy profesora de universidad y no saben lo que es estudiar dentro de la universidad, siempre lo hicieron a distancia. Comienza la guerra a gran escala y en muchas ciudades, en muchísimas ciudades, o desaparecen las universidades porque es uno de los objetivos de Rusia cuando atacan a infraestructura civil. Por ejemplo, Kharkiv. Hay universidades, corpus de universidades que fueron destruidos. Algunos ya están reconstruidos a pesar de todo. Entonces, hay una generación de estudiantes que nunca estuvieron dentro de la universidad y hay profesiones en las que no se puede no estar presente. Hay diferentes, como por ejemplo médicos. Yo, por ejemplo, soy filóloga, pero igual una persona que aprende, que analiza textos, que aprende el idioma, que necesita comunicación, que tiene tan práctica de la traducción y nunca estar al frente de una persona viva y, bueno, hay un montón de profesiones que necesita también la presencia y además los jóvenes tienen que tener el acceso a la educación, a estar presente, a tener esa parte en la juventud y no la tienen, la mayoría. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos en la capital. El año anterior, en mi universidad y en muchas otras, y hablamos de la capital, el primer semestre era totalmente a distancia y después nosotros pasamos a presencial. Salieron estudiantes, yo daba a tercero y cuarto curso, salieron estudiantes que en su vida nunca han estado en una universidad, no han conocido a sus compañeros personalmente. Tal vez a alguien se juntó, pero en general no. Y otra parte interesante de este problema es que muchos estaban fuera, porque cuando empezó la guerra a gran escala, muchas familias salían y especialmente los que están relacionados con idiomas se iban a los países a donde hay ese idioma. Entonces, le empiezan a decir que la universidad sale a modo presencial y ellas tienen que regresar, ellos. Y, y su vida cuando está totalmente desorganizada, tienes que comenzar desde cero y te dicen regresar porque ya cambió el modo. Si no vienes, pierdes el año. Imagínense en qué vida, en qué estrés están viviendo muchos de los jóvenes en donde el derecho internacional es tener acceso a la educación. Ucrania está dando, nunca ha parado de dar clases. O sea, todos los centros educativos, desde jardines, escuelas, universidades, todo lo que existe, continuó. Pero muchas cosas están limitadas por la situación en la que estamos. En las ciudades a donde hay actividad bélica, en donde hay ataques, en donde hay crisis humanitaria, por supuesto que no hay clases de nada, solamente a distancia, y es a donde hay conexión a Internet. Bueno, Ucrania es muy desarrollada en la parte de la tecnología y muchos tienen conexión a Internet, por supuesto. Ese es otro punto. Y las ciudades que menos tiene, digamos, ataques o no tan seguidos de la capital para allá, para Europa. Y, pero igual, ellos pierden oportunidad porque o están a modo a distancia o, por ejemplo, muchos de sus profesores murieron. Esa también es una realidad.
Hay muchos profesores de escuelas, hombres, que se fueron a defender, están ahora a la defensa y desde la trinchera dan clases. Yo quiero que la gente entienda que Ucrania está haciendo un esfuerzo enorme para cosas cotidianas de la gente que piensa que es algo normal. A Ucrania se le da todo un esfuerzo para hacer cosas cotidianas, como por ejemplo, si nos apartamos un poquito de la educación, ahora las Olimpiadas, los deportistas que están ahí pasaron un infierno. Hay deportistas que iban a participar en su campo, digamos, gimnasia rítmica, una niña que se llama Pascal y ella iba a ir a gimnasia rítmica y también creo que a baile deportivo, ahora va a gimnasia rítmica sin una pierna. Y ella tuvo la valentía, la fuerza y la voluntad de aceptarse, primero recuperarse, aceptarse y entrenar sin una pierna. Y así como esta niña que es de apellido Pascal, hay muchos. Y por eso comparo que es deporte, porque es una disciplina. Entonces, por eso hablo de educación, también es disciplina, es disciplinarse. Pero ¿cómo disciplinarse cuando hay generaciones de juventud que no saben lo que es estar en una universidad? Y hasta ahora siguen habiendo. Por eso yo pido de mi parte en que cada uno concientice el esfuerzo de cada ucraniano por hacer las cosas más simples de personas que no viven en países que no viven en países donde hay guerra. Martín, ¿quieres Mira, comentar algo a lo que ha dicho ella? es que esto es súper importante, porque a veces pensamos que un país en guerra, a mí me pasa, porque yo estoy centrado en el aspecto militar o en el desarrollo, lo relacionado directamente con lo militar, ¿no? Pues suministros de armas, estructura, y no nos damos cuenta que el país sigue existiendo. Yo es que esta parte que estaba relatando, Magdalena, es que me encanta oír esto. Fíjate, yo me acuerdo una de las fotos que a mí más me impresionó, y llevo 2 años y medio viendo todo tipo de imágenes, era un señor, soldado ucraniano, un hombre, que estaba totalmente, era más en el invierno, y yo juraría que era en abril del 22, era muy al comienzo. Y estaba con el ordenador portátil en la trinchera, y era un profesor de universidad que estaba en la trinchera y estaba desplegado, no estaba en Kiev protegiendo la ciudad, él si estaba en las trincheras, pues supongo que alrededor de Kharkiv o donde fuera. Y estaba dando clases a sus alumnos, era un profesor de física, quiero decir, de estas cosas que dices, este hombre, ¿cómo puede compaginar? Porque, y lo hacía a través de Internet con sus alumnos para mantener esa parte tan importante de una guerra que es lo cotidiano de un país, ¿no? A veces cuando hablamos de suministros, pues un nuevo paquete de ayuda militar, eso es súper importante, pero que los niños tengan un jardín de infancia abierto en verano, en invierno, con el curso, eso es muy importante y eso es un esfuerzo enorme que la gente pueda circular en sus carreteras. Los trenes, ¿no? A veces yo siempre he llamado la atención sobre el hecho de que la red de ferrocarriles ucraniana para civiles sigue siendo puntual. Es que yo creo que eso a nosotros nos parece algo habitual, pero estamos hablando de un país que se supone iba a ser invadido en 3 días, que se supone que ha hecho un gran esfuerzo para aguantar a Rusia. No estamos hablando de una guerra, estamos hablando de Rusia que lleva el siglo XX aterrorizando Europa, y al mismo tiempo Ucrania está venciendo a Rusia, porque eso yo no creo que ya haya nadie que lo ponga en duda, y mantiene su país. Es que es un doble esfuerzo increíble. Y no es... A ver, yo me acuerdo cuando al principio de la guerra, digamos, del sector, la propaganda, un poco el discurso dominante, no, es que Ucrania es un país en quiebra, es un país que no existe, está en quiebra, está sostenido por la ayuda occidental. Y yo pensaba, bueno, pues como Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, pero es que ese país tiene que pagar sus pensiones a sus jubilados, porque la gente compra tomates y tendrá que comprar carne. Y si eres jubilado, y tendrá que pagar, no sé, pues a los trabajadores de la red, no sé, los hospitales, los que mantienen la red eléctrica, los bomberos, y no va a estar recaudando impuestos de gente que no trabaja porque está en la guerra, o muchas familias que se han tenido que ir fuera, o estas cosas tan sencillas como la educación. Es decir, es que compaginar a la vez esos dos elementos a mí me parece de lo más difícil. Con un añadido,
a lo largo de estos 2 años y medio, constantemente yo he oído esta crítica, primero más larvada, pero luego en los últimos meses cada vez mayor, de es que Ucrania no moviliza a su gente, ¿no? De hecho, a partir de cierta edad, digamos, es una edad muy alta para poder ser movilizado, muy alta en términos generales. Creo que eran 27 y se bajó a 23. Hablo de memoria, pero en cualquier caso, 25 ahora. 25 ahora, fíjate. Pero en cualquier caso, todos nos damos cuenta que los chavales con 18, 19 años pueden ingresar en el ejército, pero voluntarios. Y una de las críticas que se hace por muchos analistas es que Ucrania no recluta suficientemente gente. Y yo pensaba, bueno, es que a lo mejor ha decidido conservar una generación lo máximo posible dentro de un país normal, estudiantes, por ejemplo. Es que si tú un chaval de 18 años que es un hombre, que tiene ya la capacidad de vestirse de militar, portar un fusil que pesa 4 kilos, el chaleco que pesa 10, el casco, y llevar 30 kilos y pasarse 6 meses en combate. En todas las guerras ha habido chavales de 18, 19, 20 y 21. De hecho, son los que siempre hicieron la guerra. Pero creo que Ucrania ha hecho algo que es excepcional y es una apuesta, yo creo, del país y de sus líderes, entre otras cosas, es que esta gente que va a ser el futuro del país, conservarlos en la burbuja, si me apuras, a la mayor parte, el que quiera irse, el voluntario obviamente participa, ¿no? Pero conservar a la gente no en una vida, no entre algodones, pero sí en las posibilidades de formarse o de seguir representando a su país como deportista internacional, o de terminar la carrera de profesor, o de terminar de ser enfermero o médico, porque el país, es decir, en última instancia siempre se puede, digamos, si las cosas van mal, pues habrá que comprometerse, digamos, de manera más directa con la guerra. Pero yo creo que ese esfuerzo de el país tiene que seguir funcionando, a ver, entendamos, no como si estuviéramos en Disneylandia, porque es evidente que no se está en Disneylandia, pero buscar esa vía de todo lo que se pueda conservar. Y la parte educativa ya no solamente es la gente que puede ir a la guerra, es que son los niños. Si tú eres capaz, como país, en una situación de invasión, de bombardeos, y vuelvo a insistir, Israel está en guerra, pero Israel no está siendo invadido por un país como Rusia, tiene que combatir con Hamas. Y hay que entender que no todas las guerras son iguales, estamos hablando de Rusia, eso siempre hay que tenerlo presente, es un estado criminal que además es muy fuerte y tiene muchos recursos. Entonces, aguantar eso por la parte militar y al mismo tiempo esforzarse en que el país como tal continúe funcionando, a mí me parece un mérito que no se valora suficiente. Es verdad que yo mismo, claro, yo no puedo estar a todas las cosas, pero esa otra parte que yo no cojo, que yo no trato tan diariamente, quizás sea de las más meritorias, en el sentido de vamos a preservar lo máximo posible. Fíjate, utilizaría una expresión distinta. En vez de tanto, vamos a preservar lo máximo, vamos a intentar que la menor parte de nuestra población tenga que sufrir directamente la guerra, verla, por decirlo de una manera, e ir a una trinchera, porque al final todo el mundo sufre la guerra. No es lo mismo un corte de luz de un día que pasarte 6 meses en una trinchera. Entonces, ese esfuerzo en un país que además, oye, Ucrania no tiene recursos infinitos y esperamos que todo mejore, pero esa opción que hicieron desde el principio, porque yo creo que fue una apuesta general, creo que es de las cosas que a largo plazo rendirá mejor al país. Melina, ¿quieres decir algo a lo que está diciendo Martín? No, es verdad. Y verdad que la gente no tiene la capacidad, no porque, simplemente porque aquí no está, los que no están aquí presentes. Y no ven, eso es muy bueno, muy bien dicho sobre cómo Ucrania intenta de alguna manera resguardar el futuro. Y es verdad, se siente y se ve. Cuando mi hijo se presentó como voluntario, se hace como un informe, como él estaba en servicio, él se acercó y él ahí se presenta, pero como para ir militar, otro tipo de servicio. Y era toda una comisión en la que le decían las posibilidades para, como él es joven, en aquel entonces todavía 18 años, le dicen, mira,
estar ahí vas a pasar por esto, por esto, por esto. El chaleco que le daban a él pesaba 15 kilos, porque era el estándar, porque hay otros chalecos que son más adoptados y son menos pesados, pero eso uno puede comprarse aparte. A los estándares que dan son 15 kilos. Él en aquel entonces pesaba 42, para que entiendan, es un niño flacucho, es mi hijo. Ahora ya 52 pesa, gracias a Dios. Y era toda una comisión que le explicaba, como a un niño que recién se está haciendo hombre. Le explicaban cómo son las cosas. Y después de eso le dijeron, tenés un tiempo, aquí te recibimos, es como un reporte, le dicen acá. Te lo recibimos, pero vos tenés todavía una semana para pensarlo bien, anda, habla con tus padres, y después otra vez. Armaron otra vez el encuentro y él dice, yo voy. A pesar de que nosotros le dijimos, mira, seguí con tu servicio, te haces fuerte, estudias, te enamorás, no sé, haces vida social y después vas. En esa segunda reunión le dijeron, mira, por algo el Estado recluta desde los 25, antes desde los 27, desde los 25 años y no menos. Le dijeron a él, por algo, ¿tú pensaste por qué? Ahí así medio pensando, no sé, daba dice, porque en esa edad, desde los 18 hasta los 25, podés conocer a una persona, podés formar una familia, podés tener descendencia y después de los 25 años ser reclutado. Puede pasar de todo en la guerra. Nosotros todos entendemos, es una realidad. Pero si realmente pasa lo letal, queda, la familia continúa, hay continuación. Y los jóvenes tienen que pensar en eso. ¿Es injusto? Sí, también es injusto. Pero esa es nuestra realidad. Él igual, él está de voluntario. Martín, una vez que hemos hablado de la educación y de esto que es muy importante también, como hemos hablado, la situación militar, ¿cómo está en la actualidad? ¿Cómo está siendo la resistencia de Ucrania y si está habiendo algún avance ruso? Mira, hoy es un día especial, lo digo porque, bueno, luego si quieres hago un poco más de desarrollo concreto, porque hoy ya tenemos la confirmación visual en los cielos de Ucrania de que han llegado los F-16 americanos, que es un gran avión que lleva mucho tiempo. Fíjate, yo cuando vi hoy la fotografía a través de digamos, una revista especializada ucraniana, una publicación, cuando hablé yo por primera vez de los F-16, cuándo se suministrarían a Ucrania, y encontré que había tuiteado en julio de 2022 un tuit muy breve que puse, veremos F-16 en Ucrania. Antes de que acabe la guerra, antes de que acabe la guerra veremos F-16 en Ucrania. Y han llegado, por fin. Es muy importante, no solo por el avión, entendamos, al final el avión, bueno, es una plataforma que va a ir dotada con una serie de equipos que van a permitir hacer cosas a Ucrania que nunca pudo hacer hasta ahora. Y sobre todo, y esta es la segunda parte, es una plataforma que va a impedir hacer a Rusia algunas cosas que ha estado haciendo hasta ahora. Siempre hay que darle la vuelta a las dos, ¿no? Y yo pienso sobre todo en que, bueno, aparte que es mucho mejor plataforma que todo lo que Ucrania tenía hasta ahora, los MiG-29, digamos, herencias soviéticas o suministros polacos de aviones, digamos, de origen soviético, le va a permitir, digamos, obligar a la Fuerza Aérea Rusa a moverse hacia atrás. Yo creo que es la clave. Lo que hemos visto en los últimos meses en el terreno es que Rusia ha ido poco a poco perdiendo la masa de artillería, que es el elemento fundamental que utiliza el ejército ruso para aplastar lo que tiene enfrente. Le puede costar más o menos, pero es una técnica muy básica desde el punto de vista militar, que es el aplastamiento con artillería. El abuso realmente por parte de Rusia durante estos años ya se lleva viendo que en los últimos 8, 10 meses ha disminuido, digamos, la capacidad rusa y sobre todo están teniendo que tirar de sistemas mucho más antiguos. Hablamos ya de artillería de los años 50 y 60 del siglo. Y la manera que tenían los rusos de compensar esto era utilizar las famosas bombas planeadoras. Ellos han, digamos, a su propia aviación
lanzan la bomba desde aproximadamente 50-60 kilómetros por detrás del frente, la bomba planea con una cierta precisión y es lo que estuvieron haciendo pues, en el frente norte en Kharkiv, en Avdiivka, que es, digamos, algo claro. Pensemos que si el avión ruso lanza la bomba desde 50, 60 o 70 kilómetros detrás del frente, Ucrania no tiene ninguna herramienta para impedir ese movimiento. Los F-16 vienen acompañados de sistemas que ya sí les van a permitir, no digo derribar a los aviones, porque los aviones no pensemos que están allí, uno, como tenemos esta imagen un poco de las películas, ¿no? Que va uno detrás del otro y casi se saludan los pilotos, ¿no? La combate aéreo es a decenas de kilómetros, pero van a venir equipados con misiles que por lo que se ha dicho, hace falta verlo, estamos hablando de distancias de hasta 100 kilómetros. Entonces, si los F-16 pueden, su presencia mera va a conseguir un elemento disuasorio, que los pilotos rusos ya no se sientan lo cómodo que estaban hasta ahora. Con misiles de un alcance, se ha hablado, un tipo de misil, los AIM-120, si son los de la letra D, la versión, es lo más moderno que este tiene. Estamos hablando de alcances de hasta 150 kilómetros. Eso permite al F-16 trabajar desde dentro de sus propias líneas y amenazar con claridad el movimiento de los aviones rusos en las líneas rusas. Es decir, estamos hablando de distancias enormes, porque los aviones, ya insisto, no vamos a ver estas cosas que se ven en las películas. De repente lo que puede ocurrirnos es que en una semana empecemos a notar, ha caído un Su-24 ruso a la altura de no sé dónde, uno que ha caído no sé qué, y digamos todos, qué raro que antes caía alguno y ahora de repente han caído 4. Obviamente los rusos, es como todo, es acción-reacción, tratarán de adaptar su táctica y su forma de operar a este nuevo elemento, pero es un nuevo elemento que cambia, digamos, la dinámica de los últimos meses. La dinámica de los últimos meses básicamente era, Rusia ha perdido su capacidad blindada, estaba dependiendo de un alto nivel de fuegos, la artillería que estaba declinando, lo compensaba con esta aviación y siempre todo esto al servicio de una masa, digamos, de carne lanzada hasta que se agotan los ucranianos. Bueno, estás lanzando gente, al final llega un momento en que los ucranianos no van a perder el mismo número de soldados para mantener un pueblo de 25 casas. Pero si cualquier elemento que se introduzca para cambiar esa dinámica, insisto, los aviones compensaban la falta de artillería para poder seguir proporcionando fuego para que los soldados rusos pudieran ocupar un pueblito más y otro pueblito más. Y esto cambia la dinámica. Y luego hay otro elemento, yo ahí tengo más dudas porque tampoco soy ningún experto en guerra naval, es el papel de los F-16 sobre el Mar Negro. Y yo creo que esto es una parte, es un frente que no valoramos suficiente porque al final es más espectacular ver un tanque arder o ver un combate, pero Ucrania es un país sin armada. La armada rusa que ocupó, porque todo esto hay que pensar que todo viene de Sebastopol 2014, era el puerto alquilado en Crimea y Rusia decidió que quería Crimea como propiedad. Todo empieza en Sebastopol. Ha tenido que huir de Sebastopol. La flota del Mar Negro rusa está ahora en los puertos rusos del Mar Negro, los que son rusos. Ha tenido que huir. Un país sin armada ha sido capaz de vencer la gran batalla naval del Mar Negro. Bien, si ese país sin armada, que ya ha sido capaz de arrinconar a la flota rusa, ahora dispone de una plataforma dotada con armas especiales, digamos, específicamente diseñadas para ese tipo para bombardear barcos, instalaciones portuarias o volver a bloquear. Ese puede ser otro salto, que yo no soy capaz de valorar porque es difícil valorar estas cosas. Tampoco Ucrania tiene una megaflota de F-16, no lo puede hacer todo con 6 F-16, ¿no? Pero yo creo que va a ir un proceso, yo creo que, si no recuerdo mal, hablaban de 79. Yo hubo un momento en que perdí ya la cuenta, porque un país daba 6, el otro 8. Yo me quedé con la idea de 79 que irán llegando progresivamente. Pero aunque sean 2 docenas, el elemento, digamos, de disrupción de la dinámica rusa, porque al final Rusia está en una guerra de aparentar que avanza para poder negociar con ese avance. Es que sigo bombardeando, luego tienes que rendirte y sentarte a hablar conmigo y yo me quedo con lo mío. Negociamos de lo que tú todavía. Entonces, romper esa dinámica y plantearles un problema es la clave de todo esto. Cuando Rusia descubra, está perdiendo porque las bajas militares en todos los aspectos, eso yo creo que ya nadie niega la tremenda hecatombe que está sufriendo mes a mes Rusia en todas estas operaciones. Pero si se acostumbra a una dinámica y Putin sacrifica a su gente, porque a diferencia de Ucrania, si algo está claro ahora es que
Putin a Rusia. No le importa perder 100.000 soldados, con tal de que eso esté al servicio de su estrategia, llamémoslo así. Entonces, cambiar esa dinámica para mí es la clave. Y el F-16 no va a cambiar la guerra, vamos, porque haya 6 F-16, los rusos no van a salir corriendo mañana. Pero sí introducimos un elemento de distorsión en una cierta dinámica que beneficiaba a Rusia en lo territorial y, por lo tanto, en la capacidad de negociar. En cuanto pierde esa dinámica, su capacidad de presión al exterior disminuye, porque todos los demás elementos los ha ido perdiendo a lo largo de estos 2 años. Bueno, perdona que me largo mucho, No pero te quería preocupes. explicar no tanto las técnicas del F-16. A ver, el F-16 entra uno en internet, lee 4 libros y dice, mira, vuela a tal velocidad, a tal altura, hace esto. Eso está muy bien, lo vemos en una exhibición aérea. La clave de las armas no es si corre a 45 kilómetros por hora o a 72, sino cómo se utilizan y para qué sirven. Darina, ¿qué te parece también que hayan llegado los F-16 y cómo crees que afectará un poco a los soldados? También el estado anímico me imagino que será más positivo. Bueno, nosotros a los F-16 lo estábamos esperando desde hace mucho, es verdad. Yo tengo hasta videos en mis redes sociales, la emoción de cuando decían, eh, esta primavera, siempre es la misma fórmula, esta primavera veremos los F-16. Este verano veremos los F-16 en los cielos ucranianos, siempre decía la misma frase y yo la repetía, ¿eh? Y la verdad que yo después pasé a ese método de que no, yo no quiero, quiero ver y después hago un video, porque ya no puedo más. Se esperaba mucho y los militares de eso igual hablaban. En cada nuestra conversación que teníamos siempre salía el tema del F-16. Tiene además de utilidad en la parte humana, da algún tipo de motivación y confianza. Tanto se habla de eso que el tenerlo en Ucrania va a dar un paso más adelante, no solo por su uso, sino por ese cumplimiento y cambio de ánimos. Una cosa, esta noche nos atacaron de manera masiva y fue derribado la totalidad. Yo, mi mamá me preguntó si pude dormir esta noche, porque no pudo dormir, porque no sé, yo dormí, yo la verdad que no, yo estaba tan cansada que yo dormí toda la noche. Yo me enteré al otro día, gracias a la defensa ucraniana, gracias a las Fuerzas Armadas de Ucrania, yo dormí esta noche y desperté viva, pero fue derribado la totalidad. Teníamos un buen porcentaje antes, igual, siempre, siempre teníamos un buen porcentaje de cantidad de derribados, pero esta vez la totalidad. Entonces sí, no sé si ahí era partícipe el F-16. Yo digo No, un eso está. resultado. No creo que No haya creo, ¿eh? participado tan pronto, pero lo que dices es muy importante. Yo creo que la construcción de la defensa ucraniana, es decir, a ver, yo siempre, desde el primer día dije, y si hace falta mandarle un portaaviones también, aunque lo pongo como ejemplo un poco de lo ridículo, ¿no? Todo lo que hubiera que mandar desde Occidente, cuanto antes mejor. Esa ha sido siempre mi filosofía, porque va a cortar el proceso de destrucción del ejército ruso, que al final es lo que se trata de una guerra, ¿no? Entonces, pero el proceso, siendo lento, siendo a veces un poco a trompicones, ha sido muy inteligente, en mi opinión. Se ha construido un sistema de defensa antiaérea bastante eficaz, teniendo en cuenta el tamaño del país. Lo digo porque y siempre trato de poner esta comparación. Es que Ucrania es muy grande y Rusia es muy grande. Y a través de Bielorrusia o a través del Mar Negro y de las fronteras se puede hacer mucho daño. Basta pensar que con la capacidad que tiene Israel de defensas antiaéreas y la limitación que tienen los grupos terroristas que le rodean, a pesar de eso también caen proyectiles y misiles en Israel. Pues si lo trasladamos a Ucrania, que es un país inmenso, luego hay muchos huecos. La capacidad que tiene Rusia de lanzar de todo tipo de misiles, desde submarinos, bombardeos estratégicos, tierra-tierra, como los Iskander, o los drones SAGE. Han derribado hoy, si no me equivoco, 89 o 90, no me acuerdo muy bien. Es decir, 89 drones lanzados, 89 derribados, es un éxito, pero aunque hubieran sido 80,
nos hemos asegurado que no muera nadie, por decirlo. Pero bueno, que aunque hubiera sido 80, el proceso de, digamos, de crecimiento de la defensa antiaérea ucraniana es muy importante, asumiendo que aunque tuvieran el triple de defensa antiaérea, siempre cabe la posibilidad de que pase un misil o pasen tres. Esto es inevitable. Y luego la construcción del conjunto. Yo creo que con el tiempo se valorará que el proceso, es verdad que exige mucha paciencia, pero es que estas cosas son muy complicadas, porque hablábamos antes, se necesita tener abiertos los jardines de infancia, pero se necesita tener defensa antiaérea contra drones, contra misiles, contra aviones, contra misiles que vienen de un submarino y contra misiles que vienen de un bombardero en Murmansk. Esta semana ha habido drones ucranianos que han bombardeado un aeródromo en Murmansk, Rusia. Yo cuando vi la noticia, ya lo había estado estudiando, y dices, pero que esto está a 1.800 kilómetros de la frontera ucraniana. Entonces, que Ucrania sea capaz de atravesar 1.800 kilómetros de Rusia y llegar a una base y no ha destruido un avión, pero sí lo ha dañado, un Tu-22, que es un bombardero estratégico que los rusos utilizan precisamente para bombardear y que está allí porque los rusos no se atreven a tenerlo más cerca de Ucrania. Que no nos damos cuenta de que un país que hasta hace 2 años y medio tenía un ejército pequeño puramente defensivo, es capaz de entrar, como decimos en España, hasta la cocina de Rusia, y bombardearle una base de bombarderos estratégicos en Murmansk. Y esto ha habido que construirlo. Mientras había que parar a los soldados rusos en Kharkiv, mientras atacaban en Zaporilla, mientras atacaban en tal, mientras caían bombas, mientras se mantenían los colegios abiertos, mientras los bomberos tenían que tener camiones para seguir apagando incendios, mientras las enfermeras tienen que seguir trabajando y tienen que seguir trabajando los conductores de trenes. Todo eso es súper complicado. Por eso yo siempre he defendido la necesidad de reconocer el mérito enorme que tiene Ucrania en todos sus distintos niveles. Y luego, desde la parte, digamos, estrictamente defensiva, eso no se está valorando suficientemente la capacidad de defensa de Ucrania. Hoy, por ejemplo, en uno de los sectores donde Rusia está atacando más y con más medios blindados, porque hay zonas en las que ya directamente manda soldados andando. Que dices, Rusia mandar soldados andando, no se ha visto en los últimos 60 años. Se iban con BMP a comprar el periódico. Bueno, pues en donde sí todavía conservan fuerzas militares, que es al sur de Marinka, entre Marinka, y digamos, hablamos un sector de 10, 15 kilómetros al sur, que es donde están intentando avanzar como sea. Hay 450 vehículos geolocalizados, es decir, la fotografía y sabemos qué vehículo es, en qué punto exacto está, destruidos en los últimos 6 meses, en un espacio de 8 kilómetros por 6 de profundidad. Es decir, hablamos de una densidad de destrucción única. Y digo vehículos porque es que esos vehículos los conducían soldados, entendamos, que parece que solo se destruye el vehículo, pero eso son pérdidas de personal, son inmensas. Yo creo que no somos conscientes cuando decimos estas cifras, 400 vehículos blindados. Probablemente España, el ejército español, tengo que pensarlo, pero puede que ande por esa cifra en total de blindados. Y Rusia los ha perdido en 7 meses, en 8 kilómetros al sur de Marinka y 6 kilómetros hasta la carretera 0532. Estamos hablando de una franja que, si lo pensamos, recorremos 8 kilómetros y luego hacemos un giro de 6. Lo que tardamos, vamos, andando tardamos 3 horas. Imagínate lo que estamos hablando, nada. Allí hay 423 vehículos blindados rusos reventados en 6 meses. Después sale Gerasimov y dice, no hay pérdidas. A ver, yo es que es una discusión, fíjate que, porque para mí la clave, y es una ventaja que hemos tenido en esta guerra, es que como salen tantos vídeos, tanto rusos como ucranianos, de drones, de soldados, y tenemos satélites, podemos ver todo esto, lo podemos ver. Cualquier persona que nos esté escuchando ahora, fíjate, le propongo a cualquier persona que haga lo siguiente. Entra en una página web de satélites que se puede comprar hojas. Entras en la página, decides qué parte del país quieres ver. Pues son hojas de fotografía satélite de alta resolución. Fíjate si es alta la resolución, que si tú compras 2 fotos, una hoy y otra pasado mañana, y las sobrepones, vas a ver las pérdidas, vas a ver qué cosas han cambiado. Si el lunes
había un campo vacío y el jueves hay un campo con 4 puntos negros, sabes que hay 4 blindados destruidos. Y se puede ver hasta el modelo. Si eso lo combinas con los vídeos que se graban desde los propios drones o los que ofrece cada uno, los rusos publican y al final sabes exactamente todo lo que está ocurriendo. No lo sabes en tiempo real. Puedes tardar 3 días en enterarte. Lo que tarda en salir el vídeo, lo que tarda en salir la nueva hoja digamos, la nueva fotografía satelital. Pero estamos obteniendo una información inmensa en un tiempo realmente muy corto. Y sabemos dónde están. Y en cuanto sabes dónde están, sabes lo que estaban haciendo, por qué. Y por eso sabemos tanto la degradación del ejército ruso. Es decir, hemos visto el ejército ruso más potente, el que entró en febrero del 22. Y desde entonces todo lo que hemos visto es cómo pierde elementos. Y ahora estamos viendo un ejército ruso que no tiene nada que ver con el de hace 2 años. Ya se mueven en vehículos, yo lo llamo carritos de golf, bueno, los ATV, que son estos 4x4, donde antes iban en un blindado, ahora van en esto. Los vemos andar, hacer asaltos en moto, en moto. 2 soldados en una moto corriendo a ver si abren un hueco. Donde antes se utilizaban tanques relativamente modernos, T-72B3 o los T-80, los estamos viendo con T-62, que tienen 60 años. Ese proceso lo hemos visto. Y además sabemos dónde están todos esos tanques blindados, camiones, cañones, todo eso sabemos dónde ha sido destruido. Por eso no cabe mucho la duda. Hay que entender el proceso y darse cuenta que estos son los datos. Que dura 1 año. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? La guerra no es una serie que decides cuándo se acaba. Pero si Ucrania tiene la voluntad de resistir y los F-16 son una muestra de que Occidente va a seguir apoyando, yo me gustaría que apoyara más, entendámonos. Todo me parece poco, pero hay que reconocer que es una muestra de que, digamos, el soporte occidental va a continuar y cada vez va a más. Mientras que Rusia cada vez va a menos. Y hay un punto en el que esas 2 flechas ya se van a distanciar de tal manera que la derrota rusa va a ser inevitablemente vista por los propios rusos. Darina, ¿qué te parece todos los datos que nos cuenta Martín? Bueno, No, lo yo estaba puedo contando. aumentar la parte humana y testimonio. Cuando hubo ataque masivo unos meses atrás, ¿no? A una de las regiones ucranianas, yo hago, además del trabajo, trabajo voluntario, tiempo en tiempo, depende. Y yo estaba de traductora voluntaria en una base militar. Y justo el día que llegué, la noche que estaba, atacaron drones kamikaze. Una cosa cuando yo veo en la ciudad que atacan, el ruidaje que hacen parece como una moto deportiva, algo así. Es una cosa impresionante. Pero uno no puede entender por la velocidad, uno no entiende de qué tamaño es. Ve algo porque lo empiezan a iluminar para encontrar, le disparan, disparan con unas cosas, ahí va, se ven esas luces para poder entender la dirección a dónde disparar para encontrar a ese dron kamikaze. Eso ya lo aprendí. Entonces, uno no se percata realmente y se imagina un Mavic. O sea, la gente cuando dicen dron, se imaginan a un dron que hace videitos, no se imagina a un dron kamikaze. Y yo cuando estaba en esa base, ya nos estábamos acostando y empezó la alarma todo y entra el que era responsable por una traductora. Él entra y me dice, no es de educación, o sea, no es entrenamiento. Vístete todo, hacía frío, vístete todo bien, tenemos que ir al blindaje. Fuimos al blindaje y yo veía cómo se acercaba el dron kamikaze. Parece un tractor volando. Es una cosa enorme. Yo me imaginaba un montón yo veía imágenes, yo transmito esas cosas. Pero cuando ves encima tuyo un tractor volando, haciendo un ruidaje enorme, y que es kamikaze, y que entendés que lo tenés ahí, es algo, es algo impresionante. Pasar por personas que viven a diario con esos ataques, nosotros también en la ciudad, en la capital, pero yo no me percataba tanto.
pero cuando estaba con una cosa encima mío, era algo impresionante. Y cuando lo empezaron a perseguir, una cosa que no se ve, no se ve, y lo derrumbaron. Y estar cerca de un lugar a donde derrumban a ese monstruo tampoco uno quiere. Ningún blindaje te va a ayudar. Así que esa fue una experiencia que tuve yo de traducción. Pues muy interesante. No, no, está muy bien, porque la guerra a veces hablamos, yo que esto sí me gusta transmitirlo. Pensamos que es coger un mapa y pintar flechas o hablar de el dron vuela a 385 kilómetros. Estas cosas que a veces cuentas, por ejemplo, esto que acabas de contar, es mucho más ilustrativo porque pensamos, o lo de las trazadoras que contabas tú, las balas que tú ves, bueno, entre cada una de las que tú ves van otras cuatro que no ves. No es que veas, no son solo las... Es decir, pero esas cosas son importantes porque yo creo que en este lado, en la retaguardia ucraniana, llamando la retaguardia ucraniana al resto de países europeos, o el mundo libre. Yo creo que a veces nos olvidamos de lo que es realmente la vida. Lo vemos un poco en la televisión, eh, cuando pasa algo muy gordo lo vemos más, luego vuelve a caer un poco en el olvido y ya está. Y no nos damos cuenta que, porque estamos muy acostumbrados a nuestra vida ordinaria, que es esto. Es que me gusta mucho el símil, ¿no? Un tractor que viene volando, que hace un ruido enorme y que incluso si lo derribamos no es muy simpático porque todo lo que vaya arriba termina abajo. Pero es mucho peor que caiga él donde planeaba o en la casa porque entonces estalla de otra manera. Eso que, fíjate que estás hablando de la capital. Imagínate lo que decías tú, lo que es estar pues en Toretsk, por ejemplo, que es donde están ahora combatiendo en la zona del este, y hay gente que vive todavía allí. Yo, cuando veo los vídeos, digo, madre, esta gente, porque están en los sótanos y tal, y están todos los días desde hace meses, bombardeos diarios, porque eso no es que veas un dron, eso hace ¡fiu! ¡Pum! Y ya está. Ya. Entonces, en el día a día, esa parte de esfuerzo humano, de sobreponerte a eso, y al día siguiente ir a por agua, y hacer las patatas, y ahora voy a cocinar, y al día siguiente otra vez, y volver esa rutina de la supervivencia, en ese contexto, es tremendo. Durante Es 2 años. tremendo. Sí, imagínate igual, continuando eso un poco, en la universidad, en un día que estaban atacando Kiev, fuerte fue, yo estaba en clases con mis estudiantes y explotó, era muy fuerte, ese día cayó en un hotel cercano a la universidad y sacó todo un pedazo, unos cuantos pisos, toda una sección de un hotel. Y es justo al lado de la universidad. Fue tan tremendo que la universidad resonó, el corpus en el que estaba, todo estrujía, y nosotros teníamos que ir por el pasillo, pero el pasillo era tan fino y tantos estudiantes que hace poco aprendieron a ir a la universidad, repito, no saben ni a dónde hay que. Y una de las chicas, profesora, hay algunos profesores y entre nosotros los estudiantes, y vamos bajando al refugio. Y una de las chicas no se pone en pánico, pero se estresó y dice, no, no, yo recién entiendo que soy demasiado joven para morir. Yo me doy la vuelta y le digo, tenés todavía el examen, me debes todos los temas. Y se mató de la risa. Y son esas cosas que nos mantienen. El humor, alguien entiende, alguien no entiende. No, 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 tiene que estar acá abajo de todo lo que está pasando. Escuchar en clases que le llega un mensaje que está atacando su ciudad, porque en la universidad hay estudiantes de diferentes ciudades que están atacando su ciudad a donde está su madre, su padre o su abuela y que empiece a llorar en clases es difícil y hay que continuar, hay que mantenerla. Por lo general yo tengo muchachas, por eso hablo en femenino. Eh, y, es, y uno continúa a cuando en clases se enteran de que murió un ser querido o de que en combate murió su pareja. Muchas de las chicas tienen pareja ahí en servicio. Y es difícil, es muy difícil. En mi clase igual una de las estudiantes se enteró de que entraron a su casa
en una de las regiones ya ocupadas por Rusia, se enteraron de que ya entraron en su casa. No está todavía, la casa está todavía, pero ya hay rusos adentro. O sea, todo lo que la familia juntó, todo todo lo que uno puede tener de recuerdos en la casa, ya eso está en manos de los rusos. Y nosotros sabemos cómo los rusos dejan las casas. Entonces son estas cosas que nosotros vivimos a diario, que tal vez cuando uno empieza a contar en nuestro canal, cuando nosotros contamos la parte de la retaguardia que estábamos hablando de la resistencia y todo, es lo que menos vistas tiene. Porque parece algo tan habitual o trivial que no miran tanto, no miran tanto. Hay muchos, ahora salieron videos sobre la preparación de los atletas, sobre lo difícil que es prepararse, igual se preparan, igual van y ganan, algunos no ganan, no importa, pero todo el esfuerzo que hacen, y es lo que menos miran, porque no es como una ciudad destruida, por ejemplo. Y da pena porque eso es lo que hay que reconocer, no después, ya, ahora. Eso es verdad. Pues chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no, creo que ha sido vuestros dos puntos de vista y todo lo que habéis comentado, genial. Muy bien, no, yo encantado. Que sigan aguantando ahí todo el mundo. Que Eso es es. duro, pero hay que hacerlo. Sí, David, no, yo una vez sí. más quería decir en que ah, acabar con la guerra no hay que buscar unas fórmulas inaceptables o fórmulas demasiado difíciles. Como dicen en Ucrania, no hay que inventarse una bicicleta, porque ya existe. Eh, lo principal es que si uno quiere paz, tiene que luchar por la paz. La paz no se da, no se regala, uno lucha. La paz es el camino, no es la meta, es el camino. Pero es verdad que si Rusia deja de disparar, se termina la guerra. Si Ucrania deja de disparar, desaparece. Ucrania no es el agresor. Rusia está en nuestra tierra, no Ucrania en Rusia. Rusia está en nuestra tierra. Se aprovecha de cómo está el sistema en Europa, que no, la Unión Europea, por ejemplo, no puede tomar la decisión de un día para el otro porque depende de otros. No es solo una voz que decide todo como es en Rusia. Todo depende de otros. Y todos tienen que ser, todos tienen que tomar cuenta de las voces de los demás. Por eso hay problemas con países que, digamos, está apoyando a Rusia, pero pertenece al Consejo Europeo, porque es totalmente otro mundo que Rusia nunca va a poder comprender, porque ahí hay solo una voz y todos siguen esa voz. No son oprimidos por esa voz. La continúan, soy uno. Hay un Putin que es colectivo, una persona, pero es colectivo. Entonces, una vez más, Rusia es el agresor. Rusia comenzó la guerra desde guerra híbrida y pasó a ser guerra como acción bélica. Y lo único que para que termine esta guerra, además de una victoria, porque el verbo en la guerra es perder o ganar. Nadie está diciendo que en la guerra todos pierden. Es, por supuesto, nadie puede ganar algo. Pero acá en la guerra hay solo dos verbos, perder o ganar. Entonces, la victoria de Ucrania, todos estamos por la victoria de Ucrania, pero si alguien por ahí dice que Rusia está tratando de llegar a la paz, que se dé la vuelta, que se vaya a su casa, que salga de la mía y va a haber paz. No hace falta inventarse nada. Listo, es el mensaje final mío. Muy bien. Eso es. Bueno, Pues lo dicho, muchas gracias a los dos y un fuerte abrazo. igualmente.